Año 1976, un año que quedaría marcado en la historia por un evento que pocos podrían haber anticipado. El mundo entero conocía su nombre. Neil Armstrong, el héroe que había dado el primer paso en la Luna, ahora se preparaba para una nueva aventura, una que no tenía nada que ver con el espacio exterior. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, se adentraba en la selva ecuatoriana. Esta vez, su misión no era explorar el cosmos, sino los misterios ocultos en la Tierra. Su destino, la Cueva de los Tallos. Un lugar que, a pesar de su aparente anonimato, guardaba secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Un lugar envuelto en leyendas, mitos y misterios ancestrales. La cueva había sido objeto de fascinación durante siglos, atrayendo a exploradores y científicos por igual. ¿Qué buscaba allí un hombre que había conquistado el espacio? ¿Qué podría haber en las profundidades de la Tierra que llamara la atención de alguien que había visto la Tierra desde el espacio? La respuesta se escondía en las profundidades de la Tierra, en un lugar donde la luz del sol nunca había llegado y donde el tiempo parecía haberse detenido. Un secreto que algunos creían capaz de cambiar la historia de la humanidad. Manuscritos antiguos y artefactos misteriosos que sugerían la existencia de una civilización avanzada, perdida en el tiempo. Pausa. La Cueva de los Tallos no era un lugar cualquiera. Era un enigma envuelto en sombras, un rompecabezas esperando ser resuelto. Su nombre provenía de los pájaros nocturnos que habitaban en su interior. Los tallos, aves que se movían con una precisión casi sobrenatural en la oscuridad total. Aves que se movían con sigilo en la oscuridad, como guardianes de un conocimiento ancestral. Su presencia añadía una capa de misterio a la ya enigmática cueva. Y en ese laberinto de piedra, Armstrong buscaba respuestas. Respuestas que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Respuestas que algunos aseguraban estaban relacionadas con civilizaciones perdidas, con tecnologías olvidadas. Hieroglifos y ruinas que hablaban de un pasado glorioso y misterioso. La Cueva de los Tallos se convertía así en un punto de encuentro entre la ciencia y lo inexplicable. Un lugar donde los límites de la realidad y la ficción se desdibujaban. Pausa. La presencia de Armstrong en aquella expedición no era casual. Había algo más, algo que no se había revelado al público. Corre el rumor de que el astronauta había recibido información privilegiada. Información que lo había llevado a creer que la cueva escondía algo de inmenso valor. Se hablaba de un mapa antiguo que señalaba la ubicación de la cueva y sus tesoros ocultos. Un mapa que había sido pasado de generación en generación, guardado como un secreto sagrado. ¿Qué verdad se escondía tras aquella expedición? ¿Qué había en la cueva que justificara la presencia de un héroe espacial? ¿Qué buscaba realmente el primer hombre en pisar la Luna en las profundidades de la selva ecuatoriana? ¿Era simplemente curiosidad o había algo más, algo que no se había revelado? La Cueva de los Tallos, con su silencio milenario, prometía respuestas. Respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero también planteaba nuevas incógnitas. Cada respuesta parecía abrir la puerta a nuevas preguntas, a nuevos misterios. Armstrong y su equipo se adentraban en un mundo desconocido. Un mundo donde cada paso podía revelar un nuevo secreto, una nueva maravilla. Un mundo donde la realidad se mezclaba con la leyenda. Un mundo donde el pasado se hacía presente. Un mundo que prometía cambiar para siempre la vida de aquellos que se atrevieran a explorarlo. La expedición de Armstrong a la Cueva de los Tallos no solo era una búsqueda de respuestas, sino también una aventura en el sentido más puro de la palabra. Una aventura que, como todas las grandes aventuras, estaba llena de peligros y promesas. Armstrong documentaba cada descubrimiento, cada hallazgo, con la esperanza de que algún día el mundo pudiera entender la magnitud de lo que había encontrado. Y así, con cada paso, con cada descubrimiento, la Cueva de los Tallos revelaba un poco más de sus secretos. Secretos que quizás algún día cambiarían nuestra comprensión de la historia y del universo. Pero por ahora, esos secretos permanecen en la oscuridad, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes lo suficiente como para adentrarse en lo desconocido. La Cueva de los Tallos, un enigma envuelto en sombras, un gigante dormido en las profundidades de la Tierra, esperando a ser despertado. La Cueva de los Tallos no es una caverna cualquiera. Es un laberinto de túneles y cámaras subterráneas que se extienden por kilómetros bajo la selva.
un mundo subterráneo donde la oscuridad es absoluta y el silencio, casi palpable. Las paredes de roca volcánica, esculpidas por el tiempo, parecen guardar secretos milenarios. Pausa. En su interior se han encontrado extrañas estructuras, paredes perfectamente pulidas, ángulos rectos que desafían la lógica natural, bloques de piedra gigantescos, ensamblados con una precisión que parece imposible para una civilización antigua. ¿Fueron estas estructuras obra de la naturaleza o de una mano humana? Pausa. Algunos investigadores hablan de la posibilidad de que la Cueva de los Tallos haya sido un lugar sagrado para culturas precolombinas, un centro ceremonial donde se realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Otros, más audaces, sugieren que la cueva fue construida por una civilización avanzada, con tecnología superior a la nuestra. La falta de respuestas definitivas alimenta la imaginación y la especulación. Cada grieta, cada roca, cada sombra en la Cueva de los Tallos parece susurrar historias olvidadas. Historias de un pasado remoto que desafían nuestro entendimiento del mundo. Entre los hallazgos más intrigantes de la Cueva de los Tallos se encuentra la supuesta biblioteca metálica. Este descubrimiento ha capturado la imaginación de exploradores y científicos por igual, generando un sinfín de teorías y especulaciones. Según algunos relatos, se trataría de un conjunto de láminas metálicas grabadas con extraños símbolos e información sobre astronomía, medicina y tecnología. Estas láminas, de acuerdo con las historias, podrían contener secretos que cambiarían nuestra comprensión de la historia y el conocimiento humano. Se dice que estas láminas contendrían el conocimiento de una civilización antigua y avanzada, perdida en la noche de los tiempos. Una civilización que, según algunos, podría haber tenido un nivel de desarrollo tecnológico y científico muy superior al nuestro. Pausa. La idea de una civilización tan avanzada ha llevado a muchos a preguntarse sobre la verdadera historia de la humanidad y las posibles conexiones con otras culturas antiguas. Algunos exploradores afirman haber visto la biblioteca metálica con sus propios ojos. Estos relatos, aunque fascinantes, carecen de pruebas concretas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su veracidad. Describen un espacio circular, con las láminas dispuestas en estanterías de piedra. Este lugar, según los testimonios, tiene una apariencia casi mística, como si estuviera diseñado para proteger y preservar este conocimiento ancestral. Se dice que la atmósfera en ese lugar es especial, cargada de una energía inexplicable. Algunos han reportado sentir una presencia o una fuerza que no pueden explicar, como si el lugar mismo estuviera vivo. Sin embargo, la existencia de la biblioteca metálica sigue siendo un misterio. A pesar de los numerosos intentos de encontrarla, no se ha logrado obtener ninguna prueba definitiva. No existen pruebas fotográficas ni evidencias concluyentes que confirmen su existencia. Esto ha llevado a muchos a especular que podría ser simplemente una leyenda o un mito creado para atraer la atención hacia la cueva. Pausa. La falta de evidencia tangible ha hecho que la biblioteca metálica se convierta en un enigma aún mayor. ¿Se trata de un mito? ¿Una leyenda creada para alimentar el misterio de la cueva? ¿O realmente existe este tesoro de conocimiento ancestral esperando ser descubierto? Estas preguntas siguen sin respuesta, manteniendo viva la fascinación por la cueva. ¿O realmente existe este tesoro de conocimiento ancestral esperando ser descubierto? La posibilidad de que tal biblioteca exista ha inspirado a generaciones de exploradores y aventureros. La búsqueda de la biblioteca metálica se ha convertido en una obsesión para algunos exploradores. Estos individuos dedican sus vidas a desentrañar los secretos de la cueva, con la esperanza de hacer un descubrimiento que cambie el curso de la historia. Se adentran en las profundidades de la cueva, con la esperanza de encontrar la llave que desvele los secretos del pasado. Cada expedición es una nueva oportunidad para descubrir algo que podría reescribir los libros de historia. La verdad, como siempre, permanece oculta en la oscuridad. La Cueva de los Tallos sigue siendo un lugar de misterio y maravilla, esperando a que alguien finalmente descubra sus secretos más profundos. La Cueva de los Tallos no solo guarda secretos en sus entrañas. Algunos testigos aseguran haber sentido presencias extrañas, energías que van más allá de lo explicable. Los relatos hablan de sombras que se mueven en la oscuridad, de susurros que parecen provenir de las mismas paredes. Exploradores experimentados describen una sensación de ser observados. Ojos invisibles que siguen cada uno de sus movimientos.
una energía invisible que impregna el ambiente, una energía que algunos consideran maligna, mientras otros la describen como poderosa y ancestral. Pausa. Se dice que los antiguos habitantes de la región ya conocían estas presencias. Las respetaban, las temían, realizaban rituales para aplacar su ira y pedir su protección. ¿Serán estas entidades los guardianes de la cueva de los tallos? ¿Serán ellos los responsables de los extraños sucesos que se reportan en su interior? La oscuridad y el silencio de la cueva alimentan la imaginación. Lo que para unos es sugestión, para otros es una realidad aterradora. Una realidad que nos recuerda que existen fuerzas en este mundo que no comprendemos. Fuerzas que se ocultan en las sombras, observándonos. En lo profundo de la cueva de los tallos fluye un río subterráneo. Este río no es como cualquier otro. Sus aguas tienen un color que no se encuentra en la superficie. Sus aguas, teñidas de un rojo intenso, han dado lugar a numerosas leyendas. Estas historias han sido contadas y recontadas a lo largo de los siglos, cada una añadiendo un nuevo matiz de misterio. Se le conoce como el río de sangre, un nombre que evoca temor y misterio. Este nombre no es solo una descripción, sino una advertencia para aquellos que se atreven a explorar sus profundidades. Un nombre que evoca temor y misterio. Los exploradores que han osado acercarse a sus orillas han sentido una presencia inquietante, como si los espíritus de la cueva los observaran. Las explicaciones científicas apuntan a la presencia de minerales en el agua como la causa de su color rojizo. Los geólogos han estudiado estas aguas, encontrando altos niveles de hierro y otros minerales que podrían explicar el fenómeno. Sin embargo, para los indígenas Shuar, guardianes ancestrales de la selva, el río de sangre tiene un significado mucho más profundo. Para ellos no es solo una curiosidad geológica, sino un elemento central de su cosmovisión. Guardianes ancestrales de la selva, los Shuar, creen que el río es un vínculo directo con los espíritus de la tierra. Estos espíritus son considerados protectores de la cueva y de la selva circundante. El río de sangre tiene un significado mucho más profundo. Pausa. Para los Shuar, el color del río es un presagio, una advertencia de los espíritus de la tierra. Según sus creencias, el color del río es un presagio, una advertencia de los espíritus de la tierra. Estos espíritus utilizan el río para comunicar mensajes importantes a los humanos. Una advertencia de los espíritus de la tierra. Un recordatorio de que la cueva es un lugar sagrado, un lugar que debe ser respetado. Los Shuar realizan rituales y ceremonias para honrar a estos espíritus y mantener la paz en la cueva. Un recordatorio de que la cueva es un lugar sagrado, un lugar que debe ser respetado. Los rituales incluyen ofrendas y cantos que han sido transmitidos de generación en generación. Un lugar que debe ser respetado. Se dice que aquellos que contaminan sus aguas o perturban la paz del lugar sufren las consecuencias de la ira de los espíritus. Se dice que aquellos que contaminan sus aguas o perturban la paz del lugar sufren las consecuencias de la ira de los espíritus. Las leyendas hablan de exploradores que, cegados por la codicia, intentaron saquear la cueva. Las leyendas hablan de exploradores que, cegados por la codicia, intentaron saquear la cueva. Estos hombres, atraídos por las riquezas y los misterios que se rumorea que la cueva contiene, no escucharon las advertencias de los Shuar. Hombres que desaparecieron sin dejar rastro, víctimas de la maldición del río de sangre. Pausa. Sus desapariciones se convirtieron en parte de la leyenda, un recordatorio de que la cueva no debe ser tomada a la ligera. Víctimas de la maldición del río de sangre. Pausa. La cueva guarda sus secretos celosamente, y aquellos que no respetan sus reglas pagan un alto precio. Historias que se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la leyenda. Los ancianos Shuar cuentan estas historias a los jóvenes, asegurándose de que nunca se olviden. El río de sangre nos recuerda que la cueva de los tallos no es un lugar para aventureros irresponsables. Es un lugar que exige respeto y reverencia. Es un lugar sagrado, un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan, creando un ambiente que es tanto fascinante como aterrador. Un lugar donde la naturaleza y lo sobrenatural convergen en un misterio ancestral. La cueva de los tallos sigue siendo un enigma, un recordatorio de que hay fuerzas en la naturaleza que aún no comprendemos completamente.